Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, seguimos en Sentir Cofrade y tenía yo ganas de volver a ver la tertulia artística porque aparte la última vez que estuvieron en esta parcelita de gloria les tuve que restar 15 minutos. Hoy no se lo vamos a restar. Don Jesús María Ruiz, ¿qué tal se encuentra, caballero? Buenas noches, Juanjo. Pues encantado de estar aquí de nuevo, que nos habíamos venido desde después de la Magna. 14 de octubre, allí nos vimos. Y bueno, también te vimos en la conferencia de Francisco Hurtado Izquierdo del Barroco Cordobés, organizada por la Diputación de Córdoba. Darte la enhorabuena por esa magnífica charla. No solo habla bien usted en tele, habla incluso mejor cuando se le escucha en otros foros. Incluso la tele uno nos pone un poquito más nervioso, ¿no? Porque estamos en una situación diferente, pero es verdad que el directo es mucho más agradecido. Muchas gracias, Juan. Es un poco amable. Por aquí, por la izquierda, don Julio Enrique Cachinero y de todos los santos. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Mártires de Córdoba. De los santos mártires de Córdoba. ¿Algún título más? No hay ningún titular, el nombre, simplemente. Vale. Hombre del Renacimiento donde lo haya. La última vez que estuvo usted aquí puso un mote a cierta persona de la tertulia musical. Yo no suelo poner mote a nadie. Sí, ¿no? Y lo tituló El Samurái. Y el Samurái me ha escrito hoy que dice que ya que viene Cachinero, que qué mote quiere que le pongamos a Cachinero. ¿Se le ha ocurrido a alguno? ¿Se lo quiere autoimponer o espera...? No, yo aquí no... Exactamente igual. Le ha entrado ataque de risa. Y a una persona que esperemos que no le dé ataque de risa cuando tome el atril de Escalaceli, de esa escalera al cielo, y exalte a San Álvaro de Córdoba, al patrón de las cofradías. Enhorabuena por ese nombramiento, Alfonso. Y yo personalmente te voy a aplaudir y espero que también nos sumemos por ser exaltador de San Álvaro del 2026. Pues muchísimas gracias. La responsabilidad es grande, ¿eh? Me abruma la responsabilidad, pero bueno, estoy muy agradecido. La gente me ha dado, muchísimas personas que no esperaban que lo iban a hacer, por cierto, la enhorabuena y me ha felicitado y bueno, espero estar el día 15 de febrero a la altura, ¿no? de esa imagen y de esa figura tan importante para Córdoba y las cofradías, ¿no? Como es San Álvaro de Córdoba. Sí, duración más o menos de la exaltación para todos aquellos. Del otro día dijimos que montamos a lo mejor hasta un autobús para subir a verte. Es domingo pues por la mañana. Y luego os invito a comer en el bar de Santo Domingo, ¿no? Los pollos con al ajillo. No lo sé, el bruto lo tengo ya terminado, yo creo que unos 20-25 minutitos. Algo escueto. Muy valiente ha sido que va a invitar a comer. Si quieres retractarte ante la cámara ahora, a lo mejor nos plantamos 100 personas allí. Seguro que irá genial y ya hablaremos. Y esta casa estará contigo. Os lo agradezco con el alma, gracias. Por supuesto. Y hoy aquí vamos a hablar de la Inmaculada Concepción en Córdoba. Habéis visto que además hemos quitado un poco el morado, hemos puesto el azul, porque tenemos también el guión del regimiento La Reina número 2 con nosotros. ¿Algo que comentar del guión? ¿El bordado qué os parece? Bueno, además ahora podemos aprovechar, vemos el escudo además de la Corona de Aragón, porque el regimiento se funda en Valencia, aunque llega a Córdoba a finales del siglo XIX. Y arriba la insignia del regimiento La Reina número 2. ¿Algo que comentar? Santiago también, ¿no? Sí, claro, la Cruz de Santiago. Patrón de España también. Une todo. Bueno, vamos a hablar de la Inmaculada. La Inmaculada no solo es patrona de infantería, sino que marca pues casi toda la ciudad española y la devoción, la piedad popular y la piedad religiosa. Así que Jesús María, que sé que usted hoy lleva un poco más la batuta, toma la palabra para el speech inicial. Lo primero que hay que decir, muchas gracias, Juanjo, vamos a empezar evidentemente por saber que, y todos lo tenemos claro, que el 8 de diciembre de 1854 Pío IX adopta el dogma de la Inmaculada a través de la encíclica Ineffabilis Deus, y que es el punto culminante de la consagración y de la institucionalización del dogma de la Inmaculada. La iconografía de la Inmaculada, y ya hablaremos de cuestiones históricas y de los conflictos que supuso la aceptación del dogma, al fin y al cabo proviene de la idea de la mujer apocalíptica,
que en el Apocalipsis de San Juan se cuenta que la Virgen venció a la serpiente, venció al dragón, y esa Virgen aparece vestida de sol, sobre una luna y coronada por 12 estrellas. Además, se cuenta que la Virgen en ese momento apareció precisamente en estado y aparecía además con los dolores propios previos del parto y además con grandes alas. Esta iconografía es la base fundamental de la Inmaculada Concepción, que además ahí se puede ver la visión de San Juan en Pasmos que hay de Pedro Roldán en el convento de Santa Clara de Montilla. Pero lo interesante aquí es que luego, por una serie de cuestiones, que insisto, ya hablaremos de esto tranquilamente, el pueblo asume la iconografía de la Inmaculada, fundamentalmente a partir del siglo XV, XVI, XVII, y sí es verdad que se establece que la iconografía además se asocia a las virtudes de la mujer, y es que, sobre todo, la Virgen es concebida, esa Virgen que ha sido incluso profetizada desde el Génesis, aparece con todas las virtudes que debe de tener una mujer, que además esas virtudes se extraen del Cantar de los Cantares y del libro de la Sabiduría y el libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento. Y esas virtudes pues se establecen metafóricamente a partir y figuradamente a partir de los símbolos de las letanías: la torre de marfil, la fuente, el jardín, algunas plantas de Palestina, el pozo, y todo eso se asimila a la virtud de la Virgen. ¿Todo esto por qué? Porque el dogma de la Inmaculada nos dice fundamentalmente, el punto de partida nos dice que la Virgen, y esto es lo más importante, fue concebida en la mente de Dios Padre antes de la creación del mundo, y que desde ese momento la Virgen ya es concebida sin mácula, inmaculada, y por tanto nació sin el pecado original. Luego, a partir de ahí, pues hay una serie de cuestiones, y sobre todo a través de Pacheco, de su arte de la pintura, se establece, y ahora lo comentamos más abiertamente esto, se establecen ya los cánones para la representación de la Virgen. Pero sobre todo lo importante es de dónde proviene la iconografía, que es de la mujer apocalíptica. Mayoritariamente se le eliminan las alas, por supuesto, como se puede comprobar. La Virgen además aparece directamente desde la mente de Dios, con lo cual normalmente debería tener una caída descendente, pero eso vamos a ver también que eso va a ir cambiando según las necesidades y según los casos, y que la virtud de la Virgen se asimila con precisamente la virtud que se establece en el Cantar de los Cantares y en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de la Sabiduría como del Eclesiástico. Y a partir de aquí, pues, es verdad que lo interesante es hablar de cómo nace la devoción, incluso los conflictos que esto tiene, una vez establecida la iconografía, en síntesis, porque es un tema bastante amplio y complicado de tratar desde el punto de vista iconológico. Interesante. Enrique, como bien ha dicho Jesús, es un tema muy complicado que siempre ha estado, porque cuando se declara el dogma, en los escritos eso se refleja, porque evidentemente hasta 1854, ten en cuenta que esto empieza en el siglo XIII, incluso XIV, el XIII y XIV, había ya escritos de diferentes padres de la Iglesia que hablaban de la pureza de la Virgen Inmaculada, sin ser dogma. O sea, que estuvieron muchísimos siglos hasta que esto llegó a un puerto. Evidentemente habían pasado... luego llegó un momento en el que evidentemente incluso hubo ya dictámenes del Papa en el que ya se prohibía incluso, al principio prohibía incluso debatir, decir sí o decir no, si la Virgen era inmaculada o era inmaculada. Pasaron muchísimos escritores que dijeron diferentes cosas. Evidentemente España, por eso España tiene ese privilegio, como bien sabemos, las hermandades concesionistas como la hermandad de Alfonso, en el que el color celeste se usa solamente un día, para que ya es un tema, bueno, para España y para las Españas, que era el color celeste que se usó desde el primer instante.
Entonces, en ese siglo, del 13-14, Juan Dun, el beato Dun Scoto, que era de la universidad era franciscano de la Universidad de Oxford, que era la universidad o los teólogos que defendían la Inmaculada Concepción, y luego estaban los de la Sorbona que defendían que la Virgen, como todo, es que el problema es que es complicado de explicar, la Virgen como hija de un hombre debería de tener el pecado original desde el primer instante de su ser, y sin embargo el Señor la preservó para que fuera, como bien ha dicho Jesús, la preservó desde el principio de los siglos, para que la Virgen no tuviera esa mancha desde donde iba a nacer el Salvador del mundo. Hay que tener en cuenta que es verdad que Cristo nace sin mácula, es decir, Cristo nace sin el pecado original a través de la Anunciación y a través de la venida del Espíritu Santo, pero la Virgen, hasta que no llega esta promoción de la idea de Inmaculada de la Virgen a través de los franciscanos sobre todo, que ya se ha comentado. Franciscanos y jesuitas. Y también los jesuitas, lo que pasa es que ya vinieron después, ya vinieron en el siglo XVI. Pero los franciscanos ya del siglo XIV-XV defendían que la Virgen había sido concebida sin pecado original. Evidentemente ya sabemos, y esto lo sabe Julio abiertamente, que los dominicos estuvieron en contra en primera instancia a través de una cuestión teológica y muy compleja, que no vamos aquí a tratar, y evidentemente porque una de las devociones principales de España en ese momento era la Virgen del Rosario. El hecho de que llegara la Inmaculada, que empezaba a tener cada vez más fervor por parte de los fieles, especialmente en España, suponía también acabar con ese monopolio fervoroso. Y luego, aunque esto, insisto, es muy complejo, y luego hay todo tipo de justificaciones teológicas, porque bueno, hay defensores de la mácula de la Virgen y otros que no. Pero es verdad que en Córdoba, y aquí estamos viendo imágenes de Bartolomé Román, que aparece aquí, que es una obra inmaculada asuncionista que hay en Puente Genil, en el antiguo convento de la Asunción, y luego hemos visto una imagen de Antonio de Castillo, pero es verdad que en Córdoba hay un hito especialmente interesante en el siglo XVII, que marca además la reivindicación institucional eclesiástica de la Inmaculada y la recepción de toda la idea de inmaculista, que es la capilla del obispo Salizana en la Catedral de Córdoba. Y Alfonso, vamos a darle la palabra también para el speech inicial. Bueno, esa capilla es una de las más importantes que hay en la Catedral de Córdoba. El obispo Salizane, Fray Alonso de Medina y Salizane, era franciscano. Del año 1613, franciscanos, jesuitas, canónigos de la Catedral de Córdoba y de la Catedral de Sevilla están auspiciando el culto a la Inmaculada Concepción. Es el mismo rey Felipe IV, ¿verdad?, en el que el año 1654 ya jura, ¿verdad?, a la Inmaculada Concepción. Poco tiempo después, ¿no?, 6 o 7 años después, el Papa Alejandro VII ya pide que no se ataque esa representación iconográfica sobre la Inmaculada Concepción, que va a proliferar en el mundo del arte. Y poco después, fijaros, en 10 años, desde el año 1654, que Felipe IV jura la pura y limpia, hasta el año 1664, el Vaticano le da el oficio y misa de la Inmaculada Concepción a España, ese color azul celeste, ¿verdad?, tan característico que solo utiliza España el día 8 de diciembre. Además, en el año 1649 hay una gran epidemia de peste, asola Andalucía, que 30 años después se repite en Córdoba. Fijaros bien, el año 1679 Córdoba es devastada por la peste y el municipio, el 24 de julio, hace juramento de defender el voto de la pura y limpia Concepción. En el año 1679, el mismo Fray Alonso de Salizane, en septiembre, comienza a construir la capilla, su capilla funeraria, que siendo franciscano, ¿no?, seguidor de ese beato Juan Duns, ¿no?, que ya en el siglo XIII defendía desde Oxford, ¿no?, que María había sido concebida desde primera hora sin pecado original. Pues él, ¿a quién va a dedicar su capilla? A la Inmaculada Concepción, que es uno de los grandes universos, ¿verdad?, estéticos
del siglo XVII, no solo en Córdoba, sino en toda Andalucía, ¿no? Con uno de los grandes canteros, uno de los grandes arquitectos, Melchor de Aguirre, guipuzcoano, ¿verdad?, que se afinca en Cabra porque viene a trabajar con el duque de Sesa, y que es el creador, ¿no?, el que va a manejar de manera prodigiosa esa piedra caliza nodulosa, que al pulirla parece que es mármol, ¿no?, el mal llamado mármol rojo de Cabra, que hace pues las maravillas que vemos, como el retablo de la Virgen de la Sierra en Cabra, el retablo principal de la iglesia de Asunción y Ángeles también en Cabra, y por supuesto nuestra capilla de la Concepción. Y en Granada hace uno de los templos más interesantes que tenemos en Andalucía, que es el antiguo oratorio de San Felipe Neri, que hoy en día es el santuario del Perpetuo Socorro, y junto con José de Bada hace uno de los grandes camarines que se conservan del barroco en España, el de la Virgen del Rosario, ¿verdad?, de la iglesia de Santo Domingo en Granada. La capilla de Salizanes en Córdoba, ese universo de mármol rojo de Cabra, piedra de Carcabuey, piedra blanca de Luque y mármol que no ves, es, como digo, una de los grandes espacios artísticos y arquitectónicos de nuestro edificio más importante, ¿no?, la Mezquita Catedral de Córdoba, que además va a ser antecedido por esa antecapilla, ¿no?, en la que Juan de Alfaro nos va a representar en esa cúpula, en esa bóveda, semiférica sobre pechina, las letanías lauretanas que Jesús nos ha hablado antes, ¿no?, esos símbolos marianos y el nombre de María, y esa inscripción dice Tota pulcra es María, en el año 1679. Buena introducción. Bueno, pues vamos a entrar a la parte de tertulia. Bueno, hay que decir más cosas. Bueno, de esta capilla hay que decir todo lo que se pueda, pero es verdad que hay que decir que, brevemente, y prefiero que esto lo diga Alfonso, pero hay que decir una cosa, y es que la capilla, además, y ahí aparecía la imagen, tuvo un concurso para ver quién era el autor de la imagen principal, y que convergieron en el concurso Pedro Roldán y Pedro de Mena, hasta que al final pues el asignado fue Pedro de Mena. Y lo que pasa que además, y la imagen titular de la capilla es suya. Hay que decir que además la imagen, la Virgen, y ahora lo voy a enlazar con otra cosa, precisamente por esa, hay un artículo muy bueno de José Luis Romero Torres al respecto. Cuenta cómo el hecho de que la Virgen aparezca con cierta preeminencia en el vientre, eso lo relaciona con la mujer apocalíptica, y eso fue una de las cuestiones que al final hizo decantarse al obispo Salizanes por Pedro de Mena, y la Virgen de Pedro Roldán, la que hizo para el concurso, es la que está en Trinitarios, que también hay fuentes que dicen, el primero que habla de ese concurso es Palomino, nuestro maravilloso Ciclo Antonio Palomino, hoy tan de moda, ¿no?, hoy hablamos todos los días de él, porque está recién inaugurado ese fresco maravilloso en Valencia, en la iglesia de los Santos Juanes, 5 años restaurándolo, han recuperado de ese incendio que hubo en la Guerra Civil, ¿verdad? Palomino, que sobre todo pinta esas grandes iglesias en el Levante español. Bueno, pues en el Parnaso español él ya nos habla de ese concurso que el obispo Salizanes convoca entre Pedro de Mena y Pedro Roldán. Pedro Roldán, que no olvidemos que también tiene escuela granadina, ¿no? Él estudia con Alonso de Mena, ¿no? Bueno, también dicen que Salizanes escoge a Mena porque la Inmaculada de Pedro Roldán, que es, como bien ha dicho Jesús, está en el retablo marmorizado que hay en el lado del Evangelio de la Iglesia de los Padres de Gracia, tiene más aspecto de Asunción que de Inmaculada, tiene un sentido ascendente. Entonces parece ser que Alonso Salizanes escoge más a Pedro de Mena, que también, por cierto, es víctima de esa gran epidemia que asola Andalucía en el año 1679. De hecho, ocurre como nuestro paisano Juan de Mesa hace testamento y dice que la Inmaculada que viene para Córdoba está a punto de ser acabada, ¿no? Pero que realmente esa Inmaculada no es la que presentan en el concurso. Estamos hablando de una Inmaculada que mide 2 metros de altura. Tiene que ser, ¿no?, de unos metros, a un tamaño un poquito más reducida, más semejante a la Inmaculada de los Trinitarios, ¿no? Se piensa que esa Inmaculada estaba en el antiguo convento del Santo Ángel de Málaga,
y que se pierde la pista de ella en el año 1947. Entonces se asemeja más. Desde luego, la Inmaculada de Pedro de Mena es una de las grandes obras de la imaginería barroca que tenemos en Córdoba. En Córdoba tenemos otra gran obra de Pedro de Mena, que es San Pedro Alcántara, que está en la iglesia de San Francisco, una de las primeras capillas, la siguiente a la capilla del Baptisterio de la iglesia de San Francisco, y de luego es un modelo que Pedro de Mena va a llevar a cabo, va a desarrollar de manera interesante a su carrera, tomando como referencia a su gran maestro, a Alonso Cano, a esa Inmaculada preciosa, ¿verdad? Que Alonso Cano, todos la tenemos en la mente, ¿no? Construye para el farcitol de la Catedral de Granada, y que a los canónigos les encanta tantísimo que se la llevan a la sacristía para darle culto a diario en la sacristía, ¿no? Hay que decir una cosa a raíz de esto, a ver si puede poner Álvaro la imagen número 4, porque la Inmaculada Concepción, Pacheco, Francisco Pacheco, que ya sabéis que evidentemente fue provisor del Arzobispado de Sevilla, iconógrafo, tratadista, biógrafo, pintor, suegro y maestro de Velázquez, maestro de Alonso Cano, estableció en su Tratado de la Pintura, en el arte de la pintura, en 1649, los diferentes elementos que había que establecer para la correcta disposición iconográfica de la Inmaculada Concepción. Y a través de una visión que él conoció de Santa Beatriz, estableció que cuando habla que de la Inmaculada o la mujer apocalíptica tenía que estar vestida de sol, habitualmente se representaba en color, la túnica se representaba en color corinto, se representaba en color más rojizo, pero la Santa Beatriz estableció que esa visión de la túnica, ese vestido de sol, era más bien sol blanco. Y a partir de entonces, las túnicas que aparecen en la Inmaculada, mayoritariamente las túnicas de la Inmaculada post-Pacheco, se representan blancas. Y decía la número 4, la imagen número 4, porque es la imagen de la Virgen que preside el oratorio del Seminario de San Pelagio, que precisamente está hecha por Pacheco. Ahora estamos viendo una sucesión que vamos a comentar después. Pero la cuestión es que, sobre todo, es Pacheco quien determina eso. Y hay otra cosa muy interesante que ha dicho Alfonso, y es que normalmente las vírgenes de la Inmaculada, precisamente por estar concebidas desde la mente de Dios, tienen una mirada descendente en el origen iconográfico. Pero sí es verdad que conforme se fue barroquizando la iconografía, la idea de la visualización hacia abajo de la Virgen, la dirección de la mirada, fue cambiando en muchos casos. De hecho, parte importante de las Inmaculadas que nosotros tenemos en nuestra cultura visual son asuncionistas, se llaman Inmaculadas asuncionistas, por ejemplo, la Inmaculada de los Venerables de Murillo, por recurrir a la más popular. Pero en ese tipo de casos se llega a confundir la Asunción con la Inmaculada, cuya iconografía en estos casos simplemente se identifica a través de los símbolos de la letanía o a través de los elementos que describen a la mujer apocalíptica de origen inmaculista. Pero el hecho de que una virgen no tiene por qué, una Inmaculada, ya llegó un momento que no tenía por qué mirar hacia abajo, pero sí tenemos que tener claro que se confunden algunas veces. Hay que tener en cuenta también los elementos iconográficos e identificarlos. Luego hay otras obras, por ejemplo, esta de Pedro Roldán de Montilla, del convento de Santa Ana, o esta atribuida al Círculo de los Moras. En estos casos, por ejemplo, las vírgenes sí aparecen estofadas, sí aparecen con túnicas estofadas y sí aparecen con representaciones. Bueno, la Inmaculada de Pedro de Mena, la túnica es dorada. Es dorada, pero por una repolicromía del 19. Sí, eso es verdad. Originalmente era la túnica blanca. Pero es verdad que luego... Y además muy desfavorecida. Luego en Castilla, porque bueno, hace poco, ¿no?, en la exposición que hubo en la Catedral de Valladolid, ese diálogo entre la escuela castellana y la escuela sevillana, como en Castilla la túnica de la Virgen Inmaculada Concepción seguía haciendo ese rosa jacinto, ¿verdad?, ese color corintio que hablaba Jesús, que simbolizaba bueno, pues la sangre de los mártires, la madre de Jesús, al fin y al cabo. O sea, que es una mujer, aunque está revestida de la divinidad, que es lo que le da el color azul, y que al fin y al cabo nos habla de las edades de María. La Inmaculada Concepción, pues una virgen representada como una niña, ¿no? Todos tenemos en mente, pues, la Inmaculada del Sotocoro de la iglesia de San Agustín, maravillosa, ¿verdad?, de Cristóbal Vela, con ese color jacinto claro, con ese rosa jacinto, ese
ese color pálido que el jacinto tiene cuando nace y que conforme va marchitándose se va oscureciendo y nos lleva a ese color burdeo de, por ejemplo, las vírgenes dolorosas vestidas de brea en Cuaresma, que está a los pies de la cruz. Fijaros cómo la misma iconografía, el mismo color del jacinto va evolucionando y nos va llevando por las diferentes edades de la Virgen María, ¿no? A mí, hombre, la visión, ¿no?, de Santa Beatriz fue importantísimo, el color blanco, ¿no?, las concepcionistas, que luego ya, como hemos visto ya por ahí en las imágenes, Carlos III no toma como referencia para esa orden, ¿verdad?, que él va a crear en España y que pone como titular Inmaculada Concepción. Pero bueno, es bonito, ¿no?, es bonito identificar las edades de María con las edades de ese jacinto, ¿no?, que nace y que poco a poco se va marchitando. Julio, breve, porque sé que apenas te he dejado hablar en esta parte, pero tenemos que hacer ahora el corte de publicidad para concluir este bloque. Mira, es muy interesante porque hemos visto todas las fotografías que ha aportado Jesús para la presentación. Es muy interesante sobre todo para la imaginería. Montañés hizo más o menos como los volúmenes de una Inmaculada son como una especie de forma de uso. En la cabeza tiene un poco, se estrecha muy abajo en los pies, que está sobre una nube de ángeles. Ese manto terciado que le vemos a todas las imágenes, que cruza por delante de la Virgen, eso que ahora está muy bonita vestida la Virgen de los Ángeles de Gloria, ese cruzarse, eso significa, es que todo tiene un significado, eso significa la pureza. El cruzarse es como el cobijar la maternidad. Ese tipo de símbolos que la Inmaculada todos los tienen cruzados al pecho, las manos juntas, siempre orantes. Hay que tener en cuenta que esa iconografía Pacheco la definió para poner sobre una niña de 12, 13 años, pero en realidad hay que tener en cuenta que la Inmaculada Concepción, esa imagen, porque vemos que la Inmaculada nunca va cubierta, va con el pelo al aire, esa iconografía es como una especie de alegoría, porque en realidad es dentro del vientre de Santa Ana. Lo que pasa es que, claro, eso había que explicarlo al pueblo de alguna forma mucho más sencilla, y por eso siempre se hace la Inmaculada como una niña muy joven. Perfecto. Jesús, antes de irnos a publicidad y seguir con este bloque, tenemos que hablar del tema de la comida de Navidad aquí del programa. No sé si has pensado algo. Yo no he pensado nada, yo lo he dejado a tu criterio. Bueno, el otro día nos dejaron aquí una tarjeta de visita. ¿Ah, sí? Sí, del catering de la abuela Ana. ¿Ah, sí? Sí, que tú puedes pedirlo a domicilio y te traen el menú de Navidad o cualquier menú para comer y demás. Y aquí se están... ¿Dónde está? Ya hemos comido un perrito de Lucas, por lo tanto, no Oye, estaría mal comer el catering de la abuela Ana, ¿no? Podríamos hacerlo. Pero hacer la Santa Cena. No, porque 12 personas no caben aquí, 13 no caben aquí. Podríamos llamar a la abuela Ana, ¿no? Estas Navidades. Pues perfectamente, ya tenemos solucionada la comida de Navidad. Pues le damos las gracias al catering abuela Ana. Madre mía, que hoy estamos con nuevos amigos. Es que llegan las fiestas navideñas y uno hace muchos amigos cuando sale a la calle. Nada, ahora después seguiremos hablando de la Inmaculada Concepción en Córdoba, de ese punto de vista artístico y también de cómo lo podemos vincular y cómo lo podemos ver en nuestras hermandades y en nuestras imágenes. La Virgen Conquistadora de Córdoba es la purísima Concepción de Linares. Desde ese punto de base partimos. Pues nada, volvemos en breve instante. Nuestra bandera, la blanca y verde, el emblema de todo cuanto nos une, el reflejo de la Andalucía que un día levantamos juntos y que hoy alzamos con la fuerza y con el compromiso de seguir haciéndolo unido. 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, Junta de Andalucía. Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía, mares que saben.
nuestros productores, nuestro orgullo. Gracias a su innovación y compromiso con Andalucía, nuestros agricultores y ganaderos producen cada día con orgullo los mejores productos de nuestra tierra, porque ellos simbolizan la excelencia, el esfuerzo y la pasión por Andalucía. ¡Ya está! ¡Nos lo han dado! ¿Cómo? Venga, venga que se enfría el café. Venga. Mira, Lucía, este es el día que abrimos. El rincón. Mira, los abuelos. ¿Seguro que aguantará? Si lo hacemos juntos, seguro que sí. El abuelo estaría flipando. Cuando estás cerca de los tuyos, te sientes un poco más capaz de hacer lo que te propongas. Lucía, cariño, aún no me lo creo. Y en Caja Rural del Sur sabemos que ese poco cuenta mucho. María, me recuerda tanto a tu padre. Esa sonrisa, la misma ilusión. Por eso llevamos 25 años comprometidos con un modelo de banca cooperativa que reinvierte los beneficios en lo que más importa, tu historia. Deseamos que tengas una Navidad inolvidable. En Inmobiliaria Tu Casa Córdoba recordamos que tu casa es lo primero. Feliz Navidad y prosperidad para ti y los tuyos. Disfruta de Almodóvar del Río, La Vega del Guadalquivir y Córdoba en la Casona Verde. Disponemos de 4 apartamentos modernos de reciente construcción y totalmente equipados con aire acondicionado, wifi gratuita y acceso a una terraza. Nuestro enclave privilegiado te permitirá vivir una escapada romántica, cultural y gastronómica, conocer toda la historia que nos rodea en el Castillo de Almodóvar o practicar senderismo, ciclismo, kayak, escalada o pesca en el entorno del embalse de la Breña, en pleno Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Te esperamos en el número 8 de la calle Homero, a solo 18 kilómetros de Medina Zahara y a 25 de la Mezquita Catedral. Te esperamos en la Casona Verde. Zocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Y seguimos con esta tertulia de la Inmaculada Concepción en Córdoba y vamos directamente a continuar hablando del mismo tema porque además tenemos brevísimos 20 minutos para seguir tratando estos últimos temas y esa vinculación con las cofradías. Jesús María, toma usted de nuevo la palabra. Yo lo único que tengo que decir, por cerrar un poco el círculo, aparte de la cuestión iconográfica y de las imágenes que seguimos viendo, algunas habrá que tratar e incluso un caso específico también, es que hemos visto precisamente a una representación de Antón Rafael Mengs de Carlos III ataviado con la túnica y el manto propio de la Orden de la Inmaculada Concepción de Carlos III, la Orden de Carlos III dedicada a la Inmaculada Concepción. Y es que Carlos III fue el que posibilitó que en el año 1760 la Inmaculada Concepción fuera declarada patrona de España y
que en el año 1771 fue el fundador precisamente de esa orden de Carlos III, que es una de las órdenes más importantes, por no decir la orden más importante, junto con el Toisón de Oro, de la nación española. De hecho, la princesa Leonor, en cuanto ha cumplido la mayoría de edad, se le ha otorgado la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, dedicada a Inmaculada Concepción, que por cierto además la medalla, la cruz, tiene precisamente la representación de la Inmaculada Concepción. De ahí la importancia de la Inmaculada Concepción para todos los españoles, evidentemente. Por aquí. Siguiendo un poco el tema, evidentemente esto es un tema, hablar de la Inmaculada podríamos estar muchísimos programas de lo que es el significado y artísticamente, pero evidentemente, como hemos dicho antes, España, que fue una de las defensoras del dogma de la Inmaculada Concepción en el mundo entero, con sus diatribas, sus luchas, sus riñas defendiendo en contra o a favor, pues una de las grandes creaciones del país, porque hay diferentes piezas a lo largo de todo el mundo y en Andalucía muchísimas más, es la creación de una insignia que se llevaba a estas procesiones o a estas manifestaciones, como muchas veces le hemos dicho, y es la creación del sin pecado. Sin pecado es la insignia que todo el mundo lo tenemos en mente, esa gran estandarte que lleva una representación, ya no tiene por qué ser solamente de la Inmaculada, como iconográficamente podemos representarla, que también hay diferentes imágenes, pero a esa insignia todos la llamamos sin pecado. Hay grandes sin pecados, como uno de los grandes sin pecados como el de la Hermandad del Cister, con bordados, aplicaciones de plata, con marfiles, que está uno de los grandes sin pecados que también es el de la Hermandad del Santo Entierro. El de la Estrella. El de la Hermandad de la Estrella de Garduño. Maravilloso. Buena muerte. De Francis Pérez Artés. El grandísimo sin pecado de la Hermandad de la Divina Pastora de Córdoba, que aunque es grandísimo por las dimensiones. Por todo. En envergadura y en calidad artística. De la Pastora, pero el sin pecado de la Pastora. Está el sin pecado magnífico de la Hermandad de la Sentencia, también que ahora van a restaurar. Y el de la Buena Muerte. Y el de la Buena Muerte, con los grandes. En esa misma pieza, en la pieza del sin pecado por ejemplo, de la Buena Muerte, que lo hemos estado comentando antes, se encuentran los tres grandes artistas que trabajaron para la cofradía. Castillo Astruzzi, la imagen de Castillo Astruzzi, Elena Caro hizo el paño bordado y el mástil de Jesús Domínguez, que no es nada, que es todo, es una gran compendio, como es la cofradía, un compendio del buen gusto de esa época de los años 40. Un pequeño apunte, solo iba a decir una cosa, que estaban pasando las imágenes, y que las dos Inmaculadas anteriores son de un pintor cordobés muy poco conocido, que es Juan Antonio de Frías y Escalante, y esta pintura, esta Inmaculada Asuncionista, es de Palomino. Y lo único que tengo que decir sobre la iconografía, que al final, por el tema de las imágenes, ha cambiado un poco, es que siempre, normalmente, los pintores del barroco suelen recurrir a la inclusión de angelitos en torno a la Virgen, no solo como un recurso barroquizante y teatral, sino también porque en los libros piadosos dice que Dios, cuando concibió a la Virgen en su mente, se lo presentó a los ángeles recién nacidos antes de la creación del mundo, y que eso tiene su sentido iconográfico. Que se me ha olvidado antes de decirlo. No, usted no se guarde nada. Y necesitaba decirlo. Necesitaba, ¿no? Ya te estaba viendo hasta morado, incluso. Alfonso. Pues yo voy a barrer un poco para casa, por ambos sitios. Lo voy a comprender ahora mismo. Tengo la suerte de pertenecer a la Hermandad del Cister, como bien sabéis, que es la primera hermandad de Córdoba que va a dedicar en el año 76, el mismo momento que se bendice, que se funda, cultos concepcionistas a una Virgen dolorosa. Hasta entonces, en Córdoba, no se le dedicaba cultos en la festividad de la Inmaculada Concepción a ninguna Virgen dolorosa. ¿Y la Virgen de la Concepción de las Penas de Santiago? Es posterior. ¿Es posterior? Mucho posterior a la Hermandad del Cister. Es verdad. Llega a los años 80, ¿no? Si no... Correcto. Y 90 incluso, ¿no? Bueno, Inmaculada y Rafael no lo podrán decir más, pero yo creo que es mucho posterior. Entonces, pues, quiera o no, pues, oye, yo llevo a gala de ser una hermandad concepcionista sobre todas las cosas. Y vivo muy cerca, a media hora andando, de vez en cuando subo a verla, de la primera Inmaculada Concepción de toda Andalucía.
Es la Virgen de Linares, la Purísima Concepción de Linares, que el rey Fernando III el Santo deja depositada en la atalaya que le sirve para preparar la conquista de la ciudad de Córdoba. Córdoba fue conquistada en el año 1236, aún le quedan muchos años para llegar a Sevilla, o sea, sé que el dogma de la Inmaculada Concepción, o la Inmaculada Concepción como tal, llega mucho antes a Córdoba. De hecho, os lo he puesto antes en el ejemplo. En el año 1613, franciscanos, jesuitas y canónigos de la Catedral de Sevilla y de Córdoba. Lo que pasa es que luego, ¿no?, en Sevilla se ha llevado un poco la palma como sí, fue un año como aquí en la Córdoba coplilla. fue a raíz de una predicación en contra de un fraile dominico en contra el 8 de diciembre de 1614. A raíz de eso ya vinieron todos. Fue una chispa que saltó a todas las provincias de alrededor y a la Pero España Córdoba general. fue protagonista junto con Sevilla. Y te voy a poner solo un ejemplo. El famoso altar de San Rafael de Lineros, que construye Antonio María de Monroy en el año 1801, realmente era el altar de la Virgen de Linares. En la capilla que hay En ahora la mismo, capilla una estaba la Virgen de los Linares. Dolores, estaba la Virgen de Linares. Pero ese altar se lo dedican los vecinos del barrio a la Virgen de Linares, pero arde, por una travesura sale ardiendo el retablo. Y los vecinos deciden costearlo, en este caso ya, a San Rafael, los mártires de Córdoba y a la Virgen de Linares, que esperemos que algún día, no después de esta última restauración que hizo el ayuntamiento, Vuelva ¿no?, a ocupar pues su lugar. coloquen la réplica de la Virgen de Linares, capitana de Córdoba, primera concepción conocida de toda Andalucía, aunque iconográficamente no, tiene el Niño Jesús encima, que no es reñido, ¿no? Ya Palomino y Pacheco también hablaban de las diferencias, ¿verdad?, entre las diferentes formas. De hecho, hay un caso, y ahora voy a hablar yo de mi libro. Le voy a rogar a Álvaro a ver si puede poner la imagen número 20. A ver si Qué puede memoria. ser. A ver Esa si es puede ser. perdón, es la antecapilla, bueno, la que hemos visto anterior, la antecapilla de la capilla Juan de de Salizane, con las pinturas de Juan de Alfaro, y fijaros qué maravilla ese rompimiento de gloria con todos los ángeles, ¿no?, con los símbolos de la letanía, ¿no? A ver, que estamos agobiando a Álvaro y Marta. Esa es la 20. imagen, gracias Álvaro. Esta. La imagen que aparece aquí es una Inmaculada Concepción hecha en 1751 por Pedro Duque Cornejo y que actualmente está en la parroquia de la Purificación de Puente Genil. Anda, habla de su libro. Claro, por eso te he dicho que iba a hablar de mi libro. Todos tiramos para casa. La cuestión es que nuestra patrona es la Purísima Concepción, la patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción. ¿En esa iglesia está afligido? ¿En esa iglesia está afligido? No, afligido estaba antes en el antiguo convento de la Victoria y ahora está en la iglesia. Vale. Me refiero a la parroquia matriz, la Purificación. La cuestión aquí es que, y esto que evidentemente lo voy a sintetizar mucho, y que me perdonen los de mi cofradía, en este sentido hay que decir que la Virgen de la Purísima Concepción también aparece con el niño, siempre aparece con el niño, porque es una imagen del siglo XVI. Y ya en 1614 sabemos que aparece como la Purísima Madre de Dios Concepción de María, de la Virgen, y en 1650 Puente Genil presenta públicamente el voto concepcionista, del cual además se hicieron su correspondiente aniversario hace poco, y la Virgen pasa a tener un papel protagonista, pero por su incongruencia iconográfica, se le encargó a Pedro Duque Cornejo en 1751 la realización de esta Virgen, que es iconográficamente propia de la Inmaculada Concepción. Lo que ocurre es que una Virgen que tiene casi 200 años, por no decir más de 200 años, de fe y devoción de una población como Puente Genil, pues no fue aceptada esta Inmaculada Concepción y actualmente se conoce por la vocación de la Virgen de la O, para no corresponder con la patrona, y Puente Genil se quedó con su patrona original, y que es la del siglo XVI y que es su Purísima Concepción. Claro, que pero se hizo esta imagen para intentar sustituirla, claro, y corresponderla iconográficamente. Para adaptarla a los cánones iconográficos que desde esa época, ¿no?, con Santa Beatriz de Silva, Pacheco... No es el único caso el de la Virgen de Linares, pasa también con la Purísima de Puente Genil, claro, que aparecen con el niño por unas cuestiones, en fin, de vocaciones, de historia y de diferentes... Pero era importante que ya se nombrara la Purísima Concepción, o sea, que desde un primer momento, ya lo hemos hablado, ¿no?, Juan Duns, ¿no?, el beato, ¿no?,
un filósofo importantísimo y un teólogo del siglo XIII que va a ser nombrado beato en el año 1991, creo. Hace poco. Por el Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, imagínate que reciente. O sea, que desde entonces, desde el siglo XIII, se habla de la tota pulcra, ¿no? Se defiende, en fin, algo verdaderamente interesante, que Córdoba estuvo siempre a la vanguardia, no lo olvidemos. Oye, yo he estudiado en Sevilla, me encanta ir a Sevilla, reconozco las grandezas de Sevilla, pero oye, que Córdoba también las tiene, lo que pasa es que no nos la creemos. Córdoba es un milagro. Muchas veces no las conocemos porque tenemos lagunas historiográficas. Pero aunque las conozcamos, no las vamos a defender. Yo creo que Córdoba es un milagro porque es que su propio enemigo es el cordobés. Que ahora empezó, como bien ha dicho antes, empezó la hermandad de la sangre o del Cister en su momento, pero es que hoy hay un ramillete de hermandades que trabajan y tienen los cultos de su dolorosa alrededor de la Inmaculada. La Veracruz, la Sentencia, Concepción. la Concepción. 7 besamanos hay el lunes. ¿Cuánto? 7 besamanos. 7 besamanos. La Virgen de la Alegría, la Virgen de la Palma, muchas imágenes, porque en realidad ya vivimos un poco de lo que la defensa del dogma, ya no hay que defender porque los dogmas son dogmas ya no hace falta defender. Y ahí se vio que era importante, cuando los comentabas antes con Aceituno, en la primera parte del programa, con esa intención que hubo de eliminar el festivo, el Día de la Inmaculada, y cómo en Córdoba fue la hermandad del sepulcro que no hizo estación de penitencia aquel año, pero como en España se manifestaron, ¿verdad? Porque era una pena que se perdiera una fiesta tan... En verdad, ellos creo recordar que ellos dijeron que no iban a salir, pero luego el Estado dio marcha atrás y volvió a poner, antes de que llegara la Semana Santa, pues ellos salieron. No, ellos no llegaron a salir ese año. ¿No salieron ese año? Yo lo recuerdo perfectamente. ¿En el año 88 fue? No, en el 88 creo que fue, ¿no? Felipe González, pero Felipe González tuvo tantos años que no ubico el año exactamente. Perdona. No, simplemente yo lo que iba a decir, iba a seguir con lo mío y que el día 8 de diciembre... Talarí que te vi... Viva Puente Genil. No, claro. Un tiempo tantísimo para toda la cristiandad, para España en particular y para la hermandad del Cister también muy importante, que este año cumplimos 49 años de la fundación. Venga, pues vamos a llegar ya al trámite de conclusiones, que vamos más o menos bien de tiempo. Tienen ustedes 4 o 5 minutos por intervenciones. Venga, empezamos contigo, Alfonso. Bueno, pues redundar un poco lo que hemos comentado, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción, esa creencia en que María fue concebida desde el mismo momento de su concepción, ¿verdad?, sin mancha ninguna, ha hecho que el arte nos dé muestras maravillosas y únicas, ¿no?, con grandes pintores, Antonio del Castillo, el mismo Velázquez, Pacheco, Antonio Palomino, o grandes escultores pues como Martínez Montañés, ¿no?, ¿verdad?, Gregorio Fernández, y grandes capillas, ¿no?, pues en este caso como la de Salizanes en nuestra catedral, ¿no?, que es uno de los elementos más importantes. Todo el mundo cuando pasa, ¿no?, cuando va a subir esa transición entre Averramán I y Averramán II, se quedan totalmente estupefactos, ¿no?, a ver esa maravilla naranja, dorada, ¿no?, con esa escultura maravillosa, y Santa Ana, ¿no?, tan importante porque es la que tuvo en el vientre a esa sin mancha. O sea que fijaros qué importante también le da a la misma Santa Ana, ¿no? O sea que verdaderamente Córdoba es un ejemplo en eso, artísticamente hablando, iconográficamente hablando, Córdoba es un ejemplo a seguir en esa devoción a la Inmaculada Concepción. Hemos hablado, habéis hablado mucho sobre lo que es la parte artística, pero es verdad, y he hablado antes del Sin Pecado, y es verdad que esas representaciones de la Inmaculada que se encuentran en tantos detalles de una cofradía, si sabemos el remate de una bandera concepcionista de la Hermandad de la Aspiración, en la vara que te he comentado antes que llevaba Ricardo, que era una Inmaculada, en el frontal de algún respiradero, en un techo de palio. Si nos fijamos, hay muchísimos guiños, no solamente iconográficos de la imagen en particular, sino de los colores, hemos dicho, los colores azules y blancos, que tanto se usan en muchas imágenes, tanto la visión de, la iconografía que utilizó Pacheco, como la de ya la posterior ya de Santa Beatriz de Silva. En muchísimas cosas vemos los símbolos de la Inmaculada en tantos sitios de Córdoba. Me están pidiendo que no se vayan la tertulia artística, eso significa que está funcionando bien, pero los tiempos son los tiempos, Jesús. No, bueno, yo quería decir algo sobre todo en la línea de Alfonso, pero más que hablar en este caso de cómo la producción artística o incluso cómo la devoción ha llevado a la producción artística a generar muchísimos y buenísimos ejemplos de la Inmaculada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional,
Sí es verdad que en Córdoba tenemos importantes ejemplos de la Inmaculada y sobre todo tenemos una tradición de fervor hacia la Inmaculada que se procesa también a lo largo del antiguo reino, de la diócesis y de la actual provincia, tanto en Córdoba capital como en el resto de otros municipios, ya sea Priego, Lucena, Puente Genil, evidentemente Palma del Río, un montón menos porque está bien de Rosario. Pero es verdad que la Rambla, en infinidad de municipios, la Inmaculada Concepción tiene un asiento histórico en Córdoba muy interesante, que además, en este caso, gracias al arte y a la historia del arte, queda manifestado a través de sus, en este caso, de sus testimonios artísticos y de sus testimonios visuales, mediante los cuales podemos disfrutar de esta iconografía. Córdoba es inmaculista, España es inmaculista y estamos hablando de un tema absolutamente inabarcable, insisto, que nos perdonen nuestros telespectadores porque es absolutamente inabarcable en todos los sentidos, es inabarcable y es historia de España, es historia de Córdoba y probablemente sea la iconografía más representativa de todos nosotros, de ahí que celebremos su festividad y que sea fiesta nacional. Venga, Julio. Hay algunos detallitos que podríamos hablar muchísimos, pero es verdad que hay un detalle que nació en Córdoba, en esa jaculatoria que dice alabado sea el Santísimo Sacramento y la pura y limpia concepción de María Santísima. Eso es una jaculatoria que nació en Córdoba. Es cierto. Y luego... Jaculatoria es como una oración, ¿no? Y luego el detalle, los diáconos en Córdoba se ordenan el día de la Inmaculada Concepción. Fíjate qué bonito, ¿eh? Es que además que preside el oratorio del Seminario San Pelagio. Es una maravilla. Pues genial, caballeros, se han ganado ustedes el incienso, a usted le ha tocado Curtuba, a usted le toca, que se me cae, Gólgota, y a usted, don Alfonso, señor exaltador de San Álvaro, le toca Paraíso. A ver, yo siendo tan franciscano como me apaño, ¿no?, a defender en San Álvaro, ¿no?, ellos que ellos son más devotos de la Virgen del Rosario, ¿no?, a ver cómo me apaño. Lo veremos, yo creo que ya aceptan el dogma de la Inmaculada. Sí, hombre, que ya aquello fue un conflicto en el siglo XVI y XVII, aquello fue un juramento de sangre muy difícil de abordar, ¿eh? Sí. Creo que no nos toca abordarlo. Lo que sí nos tocan abordar son las compras navideñas. ¿Habéis abordado ya las compras navideñas? ¿Habéis comprado para vuestros padres, para vuestras parejas? Habría que ir adelantando porque es verdad que luego se nos lleva los claro, cada uno de su padre y de su madre, cada uno quiere una cosa y tienes que ir a un sitio donde esté todo, ¿no? Donde haya todo, correcto. ¿Se te ocurre alguno, Alfonso? Pues mira, hay un sitio maravilloso que lo tienes todo a mano y también a mano ya también hacer la compra, ¿no? Yo casi siempre voy al centro comercial del Arcángel. Claro. ¿A ti se te ocurría otro, Jesús? Yo no dudaba que el centro comercial del Arcángel era el lugar idóneo fácil para aparcamiento. Claro. Todo tipo para hombres del Renacimiento. Cualquier tipo de compra puede ser allí y cualquier tipo de, incluso hay sitios para algún tratamiento de belleza, también te lo puedes hacer incluso allí. Claro, y para ir al cine, ¿no? Que también es muy bueno, ¿eh? Hombre, el puente también es un buen momento para ir al cine. El puente es un tiempo estupendo para ir al cine y para ir a los cultos de todas nuestras hermandades. Y en especial los del Cister, ¿no? Correcto. Yo voy a ir a Puente Genil. A Tararí que te vi. Pues caballeros, esto no acaba aquí. Ahora nos iremos a una breve instante de publicidad porque vamos a conocer el 50 aniversario de la Hermandad de Soledad, su fundación, la historia podríamos decir incluso de una diáspora. Empezó la Cuesta Luján, se ideó para las capuchinas, se bendijo en San Miguel, acabó en Santiago, llegó el incendio, llegó cuando se derrumbó, nos fuimos a Santa Clara, de Santa Clara salíamos de San Pedro entró en Reforma, nos fuimos a Santa Isabel, de Santa Isabel de nuevo a Santiago y finalmente en la parroquia de Guadalupe. Todo esto nos lo van a contar varios de sus hermanos mayores para hacer ese balance de estos 50 años de soledad franciscana también, además con una vinculación con la paz, por eso ese síntoma franciscano a los inicios, porque Carmelo y además Ricardo fue uno de los primeros, ¿no? Estuvo vistiéndolo muchísimo tiempo a la Virgen de la Soledad, entonces tenía un carisma franciscano muy, muy importante desde el principio. Perfecto, bueno, pues nada, en breve, lo que tardamos unos breves consejos publicitarios y ya veremos ese reportaje y nosotros pues nos veremos. Y el sorteo, que la íbamos a liar, vamos a resolverlo, Álvaro, y vosotros me vais diciendo por aquí, yo creo que era bastante evidente a dónde iba para el sorteo esta semana. Era el cáliz del Sanedrita que le ofrece mirra al Señor de la Humildad y Paciencia. Mirra con que su magnífica túnica.
Efectivamente, y una mirra que se le presenta 2 veces a Dios, una el 5 de enero en la presentación a los Reyes Magos y esta segunda vez a los pies de la cruz. Bueno, pues decirme ya y decidimos ganador. Ya. Pues a ver, pues le ha tocado a Jorge Trujillo Justo. Perfecto. Pues enhorabuena, Jorge. Tiene usted el pack de incienso incensario de la alacena Cofrade. Y nada, pues nosotros volvemos en breves instantes para ese reportaje sobre el 50 aniversario de la Hermandad de la Soledad.